Buenas tardes, bienvenidos todos, el público presencial, el público que tenemos en redes. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Indiferente Virreinal, que hoy tenemos el enorme placer de estar en el Jardín Botánico de Madrid. Y bueno, va a ser una sesión dedicada a olores, lujos y bondades femeninas. Bien. Lady Eleanor Davis fue una conocida noble, vidente y profeta que vivió en Inglaterra de 1590 a 1652. A consecuencia de todas sus predicciones y tratados que fue publicando, pasó varios años en la cárcel. Publicó 69 tratados en los que recurría a la Biblia para explicar sucesos históricos y culturales de su época. Sus folletos se imprimían en Ámsterdam y transmitían una visión apocalíptica de la historia y anticipaban la muerte de personajes famosos de la época, tan famosos y relevantes como el arzobispo de Canterbury o, y este es importante, la derrota y ejecución del rey Carlos I. Fue precisamente esta profecía en la que comparaba a este rey inglés con el rey tirano Baltasar, que fue el último rey de Babilonia, la que le supuso que fuera inmediatamente encarcelada por traición en 1633. Casi un año después, en 1634, recibió en prisión la visita de un ángel. Estuvo con ella 1 hora y para de algún modo comprobar que ese ángel había estado ahí, la celda quedó impregnada de un olor absolutamente envolvente y fuerte y muy buen olor. Sabemos por la correspondencia que ella tuvo con sus hermanas que ese olor no se desprendía del ángel, sino del guante de la mano derecha con la que de algún modo había tocado a esa mujer que estaba en la cárcel. Entonces, ella lo que explicaba era que todo ese olor que estaba impregnado en esa cárcel venía de ese guante que estaba aceitado con ámbar gris. Bueno, pues esta historia, esta pequeña anécdota, puede ser de algún modo el punto de partida para llevarnos hoy, para explicar un poquito por qué nos interesa reunirnos hoy en este maravilloso espacio, en este momento en que amenaza lluvia y de algún modo pues hemos tenido que trasladarnos, a pesar de estar en el Jardín Botánico, a este bosque, en esta magnífica exposición, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa a partir de esta anécdota? Porque de algún modo los guantes nos permiten trazar un escenario global y conectado donde la experiencia del olor, del buen olor conectado con la mujer, a partir de un objeto que contiene olor, nos permite pensar en femenino y en un ámbito sensorial en el que trazar varias líneas, ¿no? varias ideas. Entonces, este encuentro de hoy sobre olfatos, lujos y bondades femeninas forma parte del Seminario Indiferente Virreinal, un seminario de cultura literaria, visual y material asociado al I+D que desarrollamos en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología en el CSIC. El seminario se retransmite en directo por la cuenta de Instagram de Archivo Colonial, de ahí que debamos cortar la emisión de los vídeos en secciones porque no podemos tener fragmentos superiores a 1 hora. Pero también se graba para depositarse posteriormente en el canal de YouTube del CCHS gracias a la Unidad de Divulgación y Cultura Científica del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Como decía, la sesión de hoy se lleva a cabo en el Real Jardín Botánico, a quien queremos agradecer encarecidamente, sobre todo a Encarnación, que nos haya permitido llevarlo a cabo con toda facilidad en estas magníficas instalaciones y todas las facilidades que nos ha dado para llevarlo a cabo. El seminario consta de 2 bloques, uno en el que Consuelo Gómez, de la UNED,
trazará las claves del giro sensorial, en la línea de David House, para mostrar algunos de los retos metodológicos y propuestas específicas del abordaje sensorial de los estudios culturales. Consuelo Gómez es doctora en Historia del Arte y profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Especializada en el estudio de la arquitectura y el urbanismo en la Edad Moderna, ha centrado su interés investigador en el estudio de las élites de poder y su relación con la ciudad, el arte y los espectáculos. De modo preciso, su labor se ha centrado en el estudio de la construcción de redes de intercambio y la circulación de modelos vinculados al teatro y la práctica del espectáculo entre centros de poder, a partir de los contactos mantenidos entre arquitectos, ingenieros y escenógrafos. En la actualidad es cotitular, junto a Diana Carrió Invernici, del proyecto Essence, Poder y Representaciones Culturales, escenarios sensoriales y circulación de objetos entre las élites hispánicas, siglos XVI-XVII, un proyecto interesantísimo en el que se estudia el proceso de hibridación que se produjo entre las artes a través del espectáculo, centrando la atención en el proceso de teatralización de la técnica y su dimensión sensorial a través de la tecnificación del espectáculo. El segundo bloque de este seminario corre a cargo de Andrés Gutiérrez Usillos, del Museo de América. Se centra en la dimensión material. Una vez ya tenemos esas coordenadas generales, Andrés nos va a llevar hacia América y hacia esa dimensión material, objetual, esa experiencia sensorial y en esas coordenadas americanas de esos olores femeninos. Andrés Gutiérrez Usillos es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Antropología de América y desde 1999 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. En la actualidad ocupa el cargo de jefe del Departamento de América Precolombina en el Museo de América y tras haber desempeñado otros puestos como subdirector general adjunto de museos estatales, jefe del área de registro y documentación del Museo Nacional del Prado, entre otros. Además de comisariar exposiciones, es autor de diversos artículos en gestión de colecciones museísticas o arqueología y patrimonio, así como varias monografías sobre arqueología del área norandina o sobre museología. Entre las exposiciones temporales comisariadas y catálogos publicados destacan, por ejemplo, las tituladas Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género o La hija del virrey, que es de algún modo nuestro punto de encuentro, ¿no? La hija del virrey o la hija de la virreina, ¿no? Leonor de Carreto, primera mecenas de Sor Juana, donde hizo todo un estudio interesantísimo, ¿no?, sobre el mundo femenino novohispano en el siglo XVII. Esa exposición era del 2018 al 2019, se tuvo que prorrogar porque fue una de las más exitosas en cuanto a visitas, ¿no?, evidentemente por impacto, pero se tuvo que prorrogar en ese momento y de algún modo giraba en torno al retrato de María Luisa de Toledo, nuestra querida María Luisa, que es también la que de algún modo nos ha servido para anunciar el póster que nos convoca, y que interesantísimo por lo que supone ese retrato y también porque es uno de los primeros donde vemos esa iconografía de retrato cortesano femenino hecha en América, ¿no? En principio, bueno, pues pensamos que el retrato es atribuible a Antonio Rodríguez Beltrán, ¿no? Es un cuadro que actualmente está en depósito en el Museo de América y que bueno, que es maravilloso. Entonces, a partir de este panorama en el que vamos a situarnos en este momento de exaltación de primavera, ¿no?, de tiempo cambiante, ¿no?, de amenaza de lluvia y de olores varios, ¿no?, y alergias varias, pues lo que queremos es, primero, trazar un panorama general sobre qué significa la experiencia de los olores, la importancia de ese giro oloroso, ¿no?, sensorial. Y una vez tenemos el marco general, vamos a ir a un caso específico, un caso asociado a mujeres, a un contenedor de olor, como pueden ser esos guantes y esos olores, ¿no?, y ya en el espacio americano. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer esos dos bloques y luego vamos a establecer un diálogo, ¿no? Quizá vamos a practicar con algún olor o vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué se huele. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias a todo el público que tenemos en línea, al público presencial que se ha acercado hasta
hasta este magnífico lugar. Muchísimas gracias, Encarnación, por recibirnos, y muchísimas gracias a nuestros ponentes, porque pues es un lujo siempre escucharles y tenerles juntos aquí. En fin, bueno, pues dicho esto, Consuelo, te paso la pinza. Bueno, pues yo quiero comenzar dando las gracias a Judith por la invitación a participar en este seminario, y también porque, además, ¿no se está grabando? Vale, muy bien, te habías asustado. Pues, bueno, también gracias a Jardín Botánico, por supuesto, por acoger este seminario, que además me parece que tiene un formato pues muy original, muy actual, y bueno, te doy las gracias, Judith, por haberlo pergeñado así tal cual, porque me parece que es muy exitoso. Y además es que hablar de olores y de sentidos aquí en el Jardín Botánico, pues creo que es uno de los mejores escenarios que puede haber. Así que, bueno, yo estoy feliz, y además también feliz de tener este público. Así que, bueno, voy a hacer, como me ha solicitado Judith, una especie de marco general de lo que significa el giro sensorial en la actualidad, de la importancia que está teniendo desde el punto de vista de la investigación. Y bueno, quiero comenzar por señalar que ya hacia los años 90, es decir, ya hace un tiempo, no mucho, pero sí ya hace unos años, Constance Classen, que es una antropóloga, pero también una pionera en el reconocimiento de la importancia que la experiencia sensorial ha tenido a lo largo de la historia en la construcción de procesos sociales y culturales. Ella exponía cómo las experiencias sensoriales habían estado a lo largo de la historia moldeadas por las diferentes circunstancias sociales y culturales que habían ido ocurriendo, pero también cómo los propios individuos, con el modo en que tenían de percibirse a sí mismos a través de los sentidos y de percibir el propio mundo que les rodeaba, estaban condicionando la concepción o la creación de elementos culturales y sociales de un determinado momento. Bueno, en realidad lo que Constance Classen estaba haciendo con este reconocimiento era ahondar en algo que ya otros investigadores desde el siglo XX habían comenzado a reivindicar, y era el poner sobre la mesa una nueva manera, un nuevo modo de entender lo que eran los procesos culturales y sociales, y abrir una puerta hacia la importancia que habían tenido los modelos de construcción sensorial en todas las actividades, todos los espacios y todo el mundo sensorial de época moderna. Bueno, desde esta perspectiva, antropólogos, filólogos, historiadores del arte, historiadores en general, preocupados un poco desde lo que desde los estudios culturales se ha llamado el giro sensorial, han abierto un interesante campo de estudio y se han preocupado, bueno, pues fundamentalmente de establecer cuáles han sido los mecanismos de interacción entre los procesos culturales y los procesos de experiencia sensorial. Determinar, por ejemplo, cómo esas experiencias sensoriales han influido a lo largo de la historia en la religión, en la economía, en la cultura, o cómo las experiencias asociadas al tránsito de personas y de objetos han determinado a su vez la creación de nuevas experiencias sensoriales o nuevos códigos de comunicación. También, por ejemplo, de cómo a lo largo de la historia las experiencias sensoriales han ido funcionando de manera diferente o han ido cambiando en función del género, de la raza, de la clase social o de muchas otras percepciones de la diferencia, y de cómo se ha ido asociando a la creación o a la configuración de determinados espacios. Bueno, desde esta perspectiva, es decir, desde lo que es la base de los estudios sensoriales, que no es otra cosa nada más que el reconocimiento de que las experiencias sensoriales son o se integran dentro de un proceso cultural y social, y que son además un fenómeno histórico, digamos que este es el gran principio, ¿no?, teórico que fundamenta los estudios sensoriales, pues muchos historiadores del arte y de la cultura visual nos hemos aproximado al estudio de toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, nos hemos preocupado de estudiar la cultura material y de cómo los diferentes espacios se han ido creando, configurando, distribuyendo a partir de lo sensorial.
También de cómo los modelos han ido circulando, se han ido transfiriendo. Bueno, lo comentaba Judith hace un momento, que es una de las cuestiones que a mí más me han interesado en mi proceso de investigación, y desde luego lo sensorial ofrece un campo de estudio muy, muy interesante. Ya Peter Bark, en un estudio que hizo muy emblemático titulado Urban Sensations, ponía de manifiesto cómo la ciudad del Renacimiento había impactado de manera muy importante sobre los habitantes de la ciudad, y sobre los habitantes y sobre los visitantes, sobre todos aquellos que circulaban por la ciudad. Por ejemplo, cómo habían sentido la aglomeración de la gente en las calles, o cómo habían percibido los sonidos y los olores de esas propias calles en las que circulaban. Y es que la literatura de viajes de la Edad Moderna está absolutamente repleta de referencias sensoriales. Y aquí, bueno, me gustaría traer una referencia que es muy próxima a este ámbito en el que nos encontramos, no tanto al Jardín Botánico, pero sí a Madrid, y es uno de los fragmentos a los que hacía o que describía Antonio Pons de su famoso viaje por España de mediados, o bueno, del último tercio del XVIII, cuando decía... Un momentito, que bueno, en el 18. Sí, nos habíamos quedado en el 18, nos habíamos quedado en Antonio Pons, que introducía una referencia olorosa en su descripción de Madrid, y él decía, cuando aludía a la ciudad, sobre todo nada hay que sobrepuje en Madrid la belleza del fresco de la noche. Se percibe el olor de la bergamota, del almizcle, del clavel, de la naranja. Toda la atmósfera está embalsamada. En todas las plazas, en todos los balcones, en todas las fuentes se canta, se baila, se toca la guitarra, la flauta y se está alegremente. Bueno, es una descripción en términos sensoriales, en términos olorosos de ese Madrid dieciochesco, que es común a muchas otras descripciones que hacían los viajeros de la Edad Moderna, y que pone de manifiesto la importancia que tenía la percepción sensorial a la hora de percibir cómo era un espacio urbano. Además, esta descripción fue compartido, o este tipo de descripciones que aparecían en los viajeros, fue compartido por otro espacio que tuvo también muchísima importancia dentro de sus relatos, que fue el mercado. El mercado se convirtió prácticamente en una especie de caleidoscopio social y, llenó páginas de los relatos de los viajeros, porque además se convirtió en el mejor exponente de cómo los ciudadanos de las ciudades europeas podían encontrarse con todos los productos que venían de América y de otros lugares del mundo, y además en el medio de una actividad que era la desarrollada por los comerciantes, que utilizaban las propias experiencias sensoriales, el olor, el sabor, la vista, el oído, todos los sentidos para poder realizar su actividad. Pero estamos hablando hasta este momento de la atención que se ha prestado desde los estudios sensoriales a los espacios públicos que tenían una dimensión social, pero también desde esos mismos estudios se ha prestado mucha atención a los espacios privados vinculados a las élites. Por ejemplo, hay algunos estudios como los de Niall Atkinson que han puesto de manifiesto cómo los palacios y las villas se convirtieron durante la Edad Moderna en verdaderos escenarios sensoriales en los que la arquitectura funcionaba como una barrera sensorial, separando todos aquellos espacios que estaban vinculados al ámbito doméstico de muchos otros que estaban vinculados a funciones representativas o a funciones lúdicas. Y cada uno de ellos, además, y esto es muy interesante, tenía un orden social y un orden sensorial diferenciado. Sabemos además también que las experiencias sensoriales jugaron un papel fundamental entre las élites de la Edad Moderna a la hora de crear sus redes de influencia, y lo hicieron empleando toda una serie de fórmulas de ritualidad ceremonial que basaban toda su estrategia comunicativa en el uso de códigos sensoriales que compartían entre ellos. Por ejemplo, la danza, la música, el teatro o la poesía. O también del uso de objetos que llevaban asociada una importante dimensión sensorial.
Me refiero, por ejemplo, al mundo de los sabores o de los olores y de los sonidos que estaban vinculados a los banquetes, o también al impacto visual y al impacto táctil que se creó con los tejidos que se usaban en las diferentes ceremonias. Sabemos, por ejemplo, que los embajadores de la Edad Moderna utilizaron mucho los recursos sensoriales como instrumento de comunicación y para sus negociaciones políticas, además, políticas y diplomáticas. Y es que, bueno, tengamos en cuenta también que muchas veces los embajadores, cuando llegaban a la corte de destino, no tenían las suficientes competencias lingüísticas como para poder desarrollarse en esa corte, con lo cual utilizaron las experiencias sensoriales como una herramienta comunicativa que demostró una gran efectividad. Las élites utilizaron también durante la Edad Moderna las prácticas de consumo material, lo vamos a ver a continuación en la intervención de Andrés y seguro que en la charla posterior, para construir identidades políticas e identidades de género. Aquí, bueno, tengo que mencionar la dimensión sensorial a la que hacía alusión Judith hace un momento, la de los guantes de olor o las bolas de olor o la de los búcaros de los que nos hablará Andrés, todo objetos vinculados a lo sensorial de los que hicieron uso las mujeres en los espacios privados de las cortes del siglo XVII. Pero, bueno, Constance Classen, a la que he aludido al principio de la charla, decía también una cosa que me parece interesante. Decía que los sentidos se pueden clasificar según las tradiciones y según los valores culturales de las diferentes épocas. Y aquí me gustaría indicar que, partiendo de esta afirmación, en la Edad Moderna se consideró que los sentidos estaban asociados o estaban en gran medida influidos por prácticas y por creencias de periodos anteriores. Por ejemplo, la consideración de los colores, de los sabores e incluso de los sonidos se consideraron durante la Edad Moderna como agentes de salud o de enfermedad o como portadores de energía y también la santidad o la virginidad se vinculó con la fragancia, mientras que el hedor se vinculaba con el pecado. Pero junto a estas creencias heredadas de la antigüedad, también en la Edad Moderna surgieron nuevos valores sensoriales que otorgaron un nuevo significado, sobre todo a lo multisensorial, a la dimensión multisensorial. El banquete renacentista, en este sentido, pues se convierte un poco en el gran emblema, ¿no?, de la multisensorialidad. Es una especie de ceremonia de las élites que estaba pensada para deleitar tanto a la vista como al gusto, al olfato, al oído. En los banquetes se servían dulces que deleitaban el olfato y el gusto, pavos reales que estaban rellenos de especies y que se adornaban además con sus propias plumas. Y mientras los degustaban, los invitados podían escuchar música, podían ver cómo evolucionaban actores que estaban representando determinadas obras en su presencia. No te preocupes. No te preocupes. Me acerco más. Sí. Vale. Muy bien. Y también, las grandes salas de banquetes se perfumaban con incienso y con otras sustancias y al finalizar en muchas ocasiones se repartían ramos de flores frescas, introduciendo todos los elementos de la sensorialidad dentro de estos espacios. De alguna manera, la correspondencia de estas ceremonias de las élites, desde el punto de vista de los banquetes, la podemos situar también en esas fiestas o banquetes campesinos, en donde se degustaban muchos alimentos, se servía vino, cerveza, leche, queso, donde se danzaba y se bailaba y tenemos unos importantes registros visuales a través de la pintura de todas estas obras que de alguna manera se configuran, como lo hacían también los banquetes, en una especie de manifiestos multisensoriales que aunan todos los sentidos en un mismo espacio. Pero esta revalorización de la multisensorialidad
Es curioso que se estaba produciendo en la Edad Moderna al mismo tiempo que en determinados círculos, tanto filosóficos como artísticos, se estaba propugnando una concepción de los sentidos de base eminentemente jerárquica que provenía de la antigüedad, de base aristotélica y que priorizaba a la vista por encima del resto de los sentidos. Primero estaba la vista, después el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y lo cierto es que esta clasificación, más allá de quedarse en una cuestión puramente teórica, jugó un papel fundamental a la hora de determinar qué impresiones sensoriales eran consideradas más importantes por la sociedad y cuáles podían ser filtradas o podían ser incluso ignoradas. Algunos signos visuales, por ejemplo, como la escritura, estaban relacionados con lo racional, mientras que otros signos olfativos, como el perfume, estaban más vinculados a lo emocional o a la intuición, por ejemplo, ¿no? Bueno, además las emociones o los sentidos fueron también codificados por géneros. A los hombres se les asociaba generalmente con los sentidos superiores, con la vista y con el oído, mientras que a las mujeres se las relacionaba más con las cuestiones vinculadas a lo sensorial, al gusto, al tacto, y esta división de los sentidos por géneros conllevó también una división por esferas sociales y por espacios. El supuesto dominio masculino, por ejemplo, de la vista y el oído, hacía que se considerase al hombre más apto para actividades como viajar, estudiar o gobernar, mientras que la asociación de las mujeres con el gusto, el olfato y el tacto creó más una asociación con los espacios privados, íntimos, de los espacios domésticos. Me gustaría indicar, por otra parte, que ya sabemos que durante la Edad Moderna se produjo una importantísima revalorización de la cultura visual y que esta revalorización de la cultura visual estuvo muy influida por las teorías científicas que tuvieron una amplia difusión o un amplio impacto en la cultura artística. Todos conocemos cómo el propio Leonardo ya en el siglo XV propugnaba en sus escritos la importancia que tenía la imagen como un instrumento de conocimiento en sí mismo y cómo reivindicaba el ver con los propios ojos como un mecanismo de conocimiento. El científico no deseaba oler o degustar, es decir, no deseaba intuir para conocer el funcionamiento de la naturaleza. Lo que deseaba era verlo, exponerlo a la luz para poderlo comprender. Y en este sentido, la invención del telescopio, del microscopio, amplió mucho el poder que lo visual, que la imagen tenía para la comprensión y para la visión del mundo. Pero creo que a la luz de los estudios sensoriales y de todo lo que conocemos hoy día, esta visión de la rivalorización de la cultura visual que tuvo lugar a lo largo de la Edad Moderna debería de ser revisada. Por supuesto que existió una gran revalorización de la cultura visual, pero existieron muchos otros sentidos, como se está viendo a lo largo de los años, con los numerosos estudios que ya tenemos, de que muchas cuestiones sensoriales influyeron también en las dinámicas sociales y culturales. Junto a lo visual, por ejemplo, sabemos que lo auditivo funcionó en la Edad Moderna como una de las experiencias sensoriales más universales y más accesibles para las liturgias del poder. La música se convirtió, por ejemplo, en algo esencial a la hora de establecer negociaciones políticas. Fue empleada, además, como un instrumento de manipulación de los afectos en espacios públicos y privados. El ejemplo, creo que tenemos más emblemático, es el uso que se hizo del sonido de la música en la Contrarreforma. Es un momento en el que, no por casualidad, las emociones empezaron a vincularse con los sonidos, creando toda una serie de espacios intangibles, de espacios emocionales que han sido muy bien estudiados también. Matthew Milner, por ejemplo, en The Sense of Religion, aportó datos muy interesantes de cómo los diferentes sonidos habían sido empleados en el catolicismo y en el protestantismo a la hora de activar la piedad o la religiosidad de los fieles a través de la sensorialidad. En la Contrarreforma, desde el catolicismo, se buscó el contacto visual con los fieles, con el contacto visual con las imágenes, ¿no?, para fomentar
ese sentimiento de piedad, ese sentimiento espiritual, pero también con el sonido a través de la palabra, del canto e incluso ese propio sonido que producían las cuentas de los rosarios al chocar entre sí en el momento de la oración. Sin embargo, en el protestantismo las cuestiones sensoriales se utilizaron de otra manera. Todo se centró, o la piedad y el fomento de la religiosidad se basó sobre todo en la palabra, en la escucha y en cómo se utilizaba esa palabra a la hora de convertir a las iglesias en unos verdaderos auditorios en los que se propagaba la fe. Pero hemos hablado antes, muy de pasada, del olfato. Y bueno, para no extenderme mucho y para poder ir terminando mi intervención en este seminario que está directamente enfocado a los temas olorosos, al olfato, pues sí que, bueno, por supuesto nos van a hablar ahora Judith y Andrés para centrar el tema en esto, que seguro que es lo que va a tener más interés, pero bueno, hay que decir que el tema del olfato ha sido también objeto de interés desde los estudios sensoriales y que fue Alan Corbin ya hace muchos años, en 1982, quien de alguna manera sacó al olfato del armario histórico y bueno, pues fue quien ha ido demostrando, quien comenzó a demostrar la importancia que el olfato había tenido como un elemento importante desde el punto de vista de construcción de la historia social y cultural. Lo cierto es que el olfato en la Edad Moderna tuvo una estrecha relación con una particular visión de la dimensión física del cuerpo, pero también con la dimensión espiritual. Y aquí menciono de nuevo a Antonio Pons en su viaje por España, porque el otro día, justamente entresacando ese párrafo sobre las impresiones olorosas que le había producido el Madrid del siglo XVIII, me pareció curioso que también describía el propio tránsito por la vida de su cuerpo, ¿no? De casi físico, en términos sensoriales, en términos olorosos. Él decía: a los 30 años se extingue el fuego de las venas y de la vida, y se acabó para mí aquel ardor, aquella flor fina, aquel polvo que calienta, que abrasa, que enciende mi sangre. A los 30 años, la noche, su frescura, la armonía, los olores, el resplandor, el fuego, los reflejos de la luna, las estrellas, el rocío, el reír del alba y la punta del día, el murmullo de las aguas, el canto de las ranas. Nada me hace fuerza, el mundo ha perdido su color. Bueno, él, Antonio Pons, estaba estableciendo en este fragmento ese vínculo entre la dimensión física del cuerpo, pero también con lo espiritual a través de los sentidos. Y lo cierto es que desde la filosofía, la teología e incluso desde la medicina se otorgó al olfato una capacidad muy especial para poner en relación esa dimensión física del cuerpo con la dimensión espiritual. Yo aquí no me voy a extender demasiado porque estoy segura de que, bueno, Judith podrá hablarnos de ese estupendo trabajo que acaba de publicar sobre el papel que desempeñó el olfato en los espacios femeninos, conventuales y de conventos y cortes, ¿no?, del siglo XVII, o sobre esas expresiones de oler en santidad, de la muerte florida o de oler en sociedad, que tan interesantes son. Sí me gustaría comentar, para terminar un poco este recorrido por las experiencias sensoriales, un tema que, bueno, a mí me parece interesante y creo que no ha merecido todavía la suficiente atención por parte de los estudios sensoriales, y es el del protagonismo que adquirió durante la Edad Moderna la publicación de los libros de secretos que proliferaron durante los siglos XVI y XVII y que estuvieron muy vinculados al consumo material de las élites de la Edad Moderna y que además estuvieron también vinculados a una nueva concepción de la filosofía natural. Aquí tengo que señalar que en todo este estudio de los sentidos, las consideraciones científicas que se desarrollaron a lo largo de los siglos XVII y XVIII especialmente tuvieron una gran influencia. Algunos de estos libros de secretos, por cierto, estuvieron escritos por mujeres, como el de Isabela Cortese de mediados del siglo XVI. Se trataba de unos libros en los que se ofrecían recetas todo tipo de recetas para la fabricación de perfumes y de ungüentos
olorosos de diverso tipo. Algunos estaban destinados a cuestiones salutíferas, es decir, a la sanación, pero otros estaban vinculados al consumo privado de las élites en los espacios domésticos y también en los espacios representativos. Las recetas contemplaban, por ejemplo, perfumes para sanear el aire y despejar lo que ellos denominaban el aire pestilente, que se asociaba a las epidemias, y además con estas recetas se fabricaban también las llamadas manzanas de ámbar, que eran unas joyas caladas de oro y plata en forma de colgante que las mujeres llevaban colgadas al cuello, colgadas a la cintura, y que se aproximaban a la nariz en público como un signo de distinción social, creyendo además que ese aroma que desprendían podía alejar las enfermedades, concretamente las epidemias como la peste. Además, estos libros de secretos ofrecían también recetas para hacer perfumes nobles, para perfumar los baños de estancias de los ámbitos domésticos. Bueno, este tipo de literatura se difundió por toda Europa y por América, estableciendo un interesantísimo espacio de comunicación entre las élites a través de códigos sensoriales compartidos, en este caso, a través del olor, a través del olfato. Italia fue, hasta donde conocemos, el centro creador y difusor de estas influencias por Europa y por América, desde que se crease o se diese forma al que se considera como el primer tratado de perfumería europeo, que es el que hizo Alessio Piemontesi a mediados del siglo XVI. Y parece que también desde Italia, y concretamente desde Florencia, fue como esta costumbre de portar los guantes de olor o los frascos de olor que se llevaban en los bolsillos, se difundió, entre otros lugares, por las cortes francesas. A través de Catalina de Medici, que se trasladó desde Italia a la corte francesa y que tenía por costumbre llevar estos guantes de olor y estos frascos odoríferos en los bolsillos. Fue ella también la que llevó la llamada agua de la reina, e incluso se cuenta que su perfumista, esto entra dentro del ámbito de la leyenda, y no sé si Andrés o Judith tienen más información al respecto, pero se cuenta que su perfumista de cabecera, al que se llevó a París, cometió un asesinato precisamente a través de los guantes de olor con una sustancia envenenada que introdujo en ellos, pues para acabar con una de sus víctimas. Pero bueno, no pensemos que los perfumes eran como los de hoy en día. A lo largo de la Edad Moderna, los aromas provenían de perfumes animales, de origen animal, muy potentes, muy fuertes, que se hicieron tuvieron mucha difusión y se hicieron muy famosos pues para perfumar guantes, para perfumar prendas y artículos domésticos como las bandejas, los cofres, los frascos, que se perfumaban, por ejemplo, con el aroma de la chiveta. Creo que luego vamos a tener oportunidad de experimentar este olor. La chiveta no era nada que en principio nos suene bien, era una sustancia grasa de olor muy penetrante que se extraía de las glándulas perineales de la chiveta. La chiveta es un animal. También se utilizaba el ámbar gris, una secreción del intestino del cachalote, y el almizcle, que también era de origen animal, que procede de la glándula de un tipo de ciervo y que era muy apreciado porque permitía fijar y resaltar el aroma. Y, por supuesto, también había varios perfumes de origen vegetal. Por ejemplo, el lentisco de Quíos, que era una resina obtenida de un arbusto que se utilizaba para perfumar los tejidos y el agua potable. No sé si aquí en el jardín botánico, y ya con esto terminaré marcándolo un poco en este espacio, existe alguno de estos arbustos que nos permitiesen experimentar este olor. Bueno, luego con el tiempo estas fragancias fuertes de origen animal se fueron abandonando en favor de algunas otras florales y aromas más delicados. Y bueno, con esto termino mi intervención dándoles las gracias por la atención que han prestado y bueno, cedo el testigo a Andrés, el testigo y el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo, porque nos has dado esa perspectiva general, nos has dado la arquitectura metodológica de lo que es el giro sensorial, ¿no? La importancia que tiene
y las vías de trabajo que nos abre pues toda esa consideración de los sentidos. Y muchísimas gracias porque nos has dado la perspectiva general y al mismo tiempo nos has introducido una de las claves de este seminario, ¿no? Empezaba presentando de algún modo la idea de una historia conectada que a través de pequeños objetos, a través de la moda, nos permitía pensar en estas mujeres que en Inglaterra, en España, en Italia, en América, materializan, tienen esos objetos olorosos que forman parte de esa comunidad, ¿no?, de mujeres. Entonces, nos has introducido perfectamente toda esa arquitectura teórica, metodológica, y ahora nos vamos a esa dimensión material, a nuestra querida María Luisa, ¿verdad? Andrés, como decía en la presentación, fue el comisario de esa exitosa y buenísima exposición en torno a la hija del virrey en el Museo de América, y hizo que estableciéramos una amistad alrededor de María Luisa, ¿no? María Luisa no es otra que Luisa de Mancera, y es esa hija del virrey que nos permite, bueno, pues que ya la tratamos de tú a tú, ¿no? A pesar de que pues es no solo la imagen, una de las imágenes del póster de nuestro seminario de hoy, sino que además hizo un trabajo de documentación buenísimo en torno a todos sus bienes, ¿no? Y entonces tú nos vas a hablar de toda esa dimensión material, olorosa, suntuaria, esos ajuares femeninos ya en clave americana. Y nada, muchísimas gracias, Andrés. Te paso la pinza. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Judith. Es un placer estar compartiendo mesa también con Consuelo y con todos ustedes aquí, ¿no? Y todos los que nos están viendo más allá. Claro, al hablar de María Luisa, la verdad que efectivamente a veces no nos damos cuenta y nos referimos a ella simplemente como María Luisa, ¿no? Y la gente que no la conoce tan bien, pues no sabe si estamos hablando de María Luisa de Orleans o de qué María Luisa, ¿no? María Luisa de Toledo es la hija del marqués de Mancera, que fue virrey en la Nueva España. Ellos regresaron en 1673, estuvieron 10 años allí y ella fue siendo niña, ¿no? Lo interesante es que cuando ella regresa a España, se trae un ajuar absolutamente excepcional, de cosas americanas, muy diversas, ¿no? Mobiliario, tenía pinturas, bueno, tenía de todo lo que se pueda imaginar. Y entre las cosas que ella trajo, había cientos de kilos de sustancias de olor. Sobre todo las vegetales, porque las animales que ha mencionado, de origen animal que mencionaba Consuelo, tenían unos precios totalmente desorbitados, ¿no? O sea, la algalia, el ámbar gris o el almizcle lo tenía en cantidades también abundantes, pero no en los kilos. Por ejemplo, de ámbar gris tenía 750 gramos, que está muy bien, pero de copal tenía casi 100 kilos, ¿no? O sea, la diferencia es notable. Entonces, claro, la pregunta que surge es ¿por qué esta señora, que además era jovencísima, porque cuando regresa tenía alrededor de 18, 19 años y volvió ya casada con uno de los hijos, esto es como Lola, ¿no? Los hijos del duque de Pastrana Infantado, se casó por poderes allí en América con el hermano del duque de Pastrana, que pueden ver aquí en el museo, el retrato de Carreño de Miranda, ¿no? Ella es cuñada del duque de Pastrana, ¿no? ¿Cómo es posible que esta mujer trajera esa cantidad tan desorbitada de sustancias de olor? ¿Y para qué, no? Esa es la pregunta. Claro, cuando nos preguntamos para qué, en realidad hacemos una inmersión en ese mundo de los olores en el siglo XVII. Y es lo que nos fue sorprendiendo cada vez más, ¿no? A veces no de manera positiva, porque esa descripción que nos comentaba Consuelo de Antonio Pons, de que Madrid olía a bergamota, bueno, a lo mejor una parte de Madrid, la que él pisaba, olía a bergamota, pero otros cronistas referían que Madrid olía muy mal. Y las ciudades en esta época, sobre todo en el XVII, a lo mejor en el XVIII había un poquito más de alcantarillado, ¿no? Pero imagínense lo que es miles de personas arrojando sus excrementos por las ventanas sin alcantarillado, ¿no? A las calles. Entonces había que defenderse, en primer lugar,
de ese ambiente hostil, ¿no?, contra el sentido del olfato. Y aunque uno se acostumbre a cierto tipo de olores, en realidad pasearse por una ciudad que huele mal, pues se intentaba combatir, ¿no? ¿Y cómo se combatía? Pues con perfumes. No solamente la ciudad olía mal, las personas tenían una higiene que hoy consideraríamos deficiente, en su momento sería lo más piadoso o lo más apropiado para el cuerpo, pero hoy consideraríamos que la higiene personal pues era muy deficiente. Y de la misma manera que con las ciudades, ¿cómo combatir eso? Pues a través de los perfumes, ¿no? Pero lo más interesante todavía, dándole una vuelta más a esto, es que, y también Consuelo hizo una referencia a este tema, esos olores fuertes, tanto de los cuerpos como de las ciudades, esos miasmas que son esos efluvios dañinos que pululan, que están en el ambiente, en el aire, ese mal aire que hay que combatir, se frenaba a través de los perfumes, ¿no?, de los ambientadores, de los quemadores, de los incensarios, el incienso en las iglesias, etc. A través del olor se intentaba poner una barrera al avance de determinados efluvios, esos miasmas, que iban a traer como consecuencia enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la peste se pensaba, no se sabía que eran las pulgas, sino que se pensaba que se contagiaba por el aire, ¿no?, respirando un aire viciado, un aire dañino, perjudicial, ¿no? Para no respirar ese aire, lo que se hacía, lo que se procuraba era rellenar ese espacio, ese aire de perfume. Eso explica, en cierto sentido, ese gusto que tenían determinadas personas, sobre todo de la élite, por los aromas. Y claro, cuando pensamos en esto, bueno, para rematar este tema, entonces, el asunto del perfume no solamente tiene que ver con esta estética olfativa, sino también con una protección o un efecto terapéutico que se le otorga a determinadas sustancias, ¿no? Hay sustancias, todos los perfumes en realidad, el almizcle, el ámbar gris, etc., cuando leemos las fuentes, se les busca también una aplicación terapéutica. O sea, servían para combatir el mal de corazón, para el dolor de cabeza, para para expectorar, para abrir los pulmones, para respirar mejor. En fin, cada uno de estos perfumes tenía además una aplicación terapéutica, ¿no? Entonces, en realidad no podemos disociar realmente lo que es la parte, vamos a llamarla medicinal, de la estética olfativa, ¿no? Porque forma parte todo de lo mismo, ¿no?, de esa consideración o de esa creencia en que el contagio de enfermedades procede del aire, ¿no?, y de esos aires viciados que hay que combatir. Vale, entonces, bueno, Consuelo también ha hecho referencia a cómo van evolucionando esta consideración sobre los perfumes, ¿no?, y sobre los olores, y hay un cambio sustancial en el siglo XVII con relación al siglo XVIII, ¿no? Los perfumes a los que hacía referencia Consuelo, de origen animal, que son perfumes fuertes, se asocian a la aristocracia, y en el XVIII, que surge la burguesía, se prefieren aguas frescas, ¿no?, motivos florales, que ya existían antes, pero antes se ponía más en valor estos otros perfumes fuertes. También cambia la higiene. En el siglo XVIII aparece el bidet, aparecen una serie de costumbres que tienen que ver con la mejora de la higiene corporal, y se cambia el tipo de perfumes. Ya no es necesario un perfume tan fuerte para combatir un olor fuerte, ¿no? De manera que esos perfumes pasan justamente a ser considerados lo opuesto a tiempos anteriores. Lo que en su momento, en el siglo XVII, era lo más valorado y asociado a la aristocracia, en el siglo XVIII es algo como rancio, del pasado, de una aristocracia viejuna, etc., ¿no? Entonces, hay ese cambio de mentalidad que nosotros también seguramente, si lo pensamos un poco, pues también cuando pensamos en no sé, los abrigos con el alcanfor o este tipo de olores fuertes, ¿no?, vinculados a lo mejor pues a las abuelas o a lo que sea, ¿no? O sea que además los olores despiertan siempre sensaciones, recuerdos, memorias, ¿no? Y hay una asociación muy directa entre el olor y un pensamiento, ¿no? Bueno. Hablábamos de mujeres también, de cómo las mujeres están elaborando esos recetarios, y decíamos que María Luisa y su madre realmente, porque en el fondo era la virreina, ella es la hija del virrey porque la virreina murió de camino a España, entonces el que sobrevivió fue su padre, pero sí, era hija de los dos.
En realidad su madre es la que tenía ese conocimiento, ¿no? El conocimiento de la perfumería se transmite de madres a hijas, o bueno, dentro de la familia es un conocimiento fundamentalmente femenino. Por eso eran ellas las que se vinculan con este tipo de sustancias de olor, porque eran las que elaboraban dentro de los contextos domésticos, estamos hablando de la élite, eran las que elaboraban los perfumes. De hecho, el inventario de María Luisa, aparte de todas estas cantidades desorbitadas de sustancias de olor, deja una especie de alambique para la destilación de sustancias de olor, de las plantas, ¿no? Para extraer las esencias de las plantas. Un mortero que llama exactamente, dice que es para moler olores, o sea, tenía instrumental específico para fabricar lo que son las pomas de olor, sustancias de olor o adobar guantes, porque también tenía cuero adobado, en fin, tenía una cantidad de sustancias y de productos que servían para elaborar o para suministrar dentro de la familia aquellas necesidades que tuvieran, ¿no? Vale, estamos hablando de mujeres de la élite. Y es una costumbre que vemos muy reflejada en la élite también porque es más fácil de documentar. Por ejemplo, sabemos que Felipe II fue el primer rey que en España, en un palacio real, instala un laboratorio de destilación de plantas. No solo para hacer perfumes, porque ya dije que es muy difícil separar lo que es la perfumería de la medicina terapéutica o como lo queramos llamar, pero los perfumes o las sustancias de plantas que se extraían en Aranjuez, él se trae a un químico Hans Holbecke de Flandes, y es el primero que monta ese laboratorio en Aranjuez, ¿no? El primer palacio que tiene un laboratorio de destilación de plantas es en Aranjuez. Claro, la documentación que tenemos corresponde a las élites, pero si nos paramos a pensar un poquito y a revisar aquellos textos que conocemos muy bien, y sobre todo ellas seguro que lo conocen mucho mejor que yo, vamos a encontrarnos, y quiero hacer esta referencia a personas, a mujeres también de otros estamentos sociales que también elaboraban estos perfumes, ¿no? Y también elaboraban sustancias de olor, y también podemos comprobar que era una costumbre o una tradición que no solamente se quedaba reflejada en las élites, ¿no? Por ejemplo, la Celestina. Todos conocemos a la Celestina, nos la imaginamos como alcahueta, tratando de convencer a unos para que vayan con otros, etc., ¿no? Su criado Pármeno la describe de esta manera. Ella tenía 6 oficios. No está mal, ¿no? Conviene saber. Labrandera, es decir, costurera o bordadora. Perfumera. La Celestina era perfumera. Maestra de hacer aceites, bueno, cosméticos, aderezos, etc. Es muy difícil también separar la perfumería de la cosmética hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, la Celestina, además de perfumes, hacía cosméticos. Hacía virgos también, alcahueta y un poquito de hechicera. Y también es que es muy difícil separar, sobre todo en ciertos estamentos, el mundo de la perfumería, que ya dije que es alquímica, de la hechicería, de la magia, de la brujería. O sea, ahora luego les voy a leer un texto para la fabricación de un bálsamo, y vamos a ver qué productos utilizan y en función de la persona que esté haciendo ese bálsamo, cómo nos cambiaría la consideración, ¿no? Ahora estamos hablando de una mujer, no era pobre porque ella sacaba bastante dinero de sus engaños y etcétera, pero digamos que no pertenecía a la élite, ¿no? Bueno, ella hacía perfumes, falseaba estoraques, menjuí, animes, ámbar, algalia, o sea, hacía perfumes falsos. Era una mujer muy habilidosa y falseaba, o sea, lo que hacía era adulterar probablemente estos perfumes o incluso falsificarlos y vender estos perfumes falsos. La falsificación, que este es otro tema súper interesante, siempre ha acompañado al ser humano, polvillos, almizcles, mosquete, etc. Tenía una cámara llena de alambiques, redomillas, barbijos de barros, de vidrio, de alambre, de estaño, hechos de 1000 facciones. O sea, todos los frascos que nos podamos imaginar, de todas las formas y con los contenidos, que es lo más sorprendente, ¿no? Que son los mismos que está usando María Luisa y que se trae desde... Estos eran los originales, por los precios que alcanzaron en el inventario, debían ser originales. Hacía solimán. El solimán es un cosmético que se elaboraba con mercurio y aceite cocido, argentadas, bueno, aquí ya nos perdemos.
bujelladas, cerillas, lanillas, unturillas, lustres, lucentones, clariñientes, albalinos y aguas de rostro, ¿no? Rasuras de gamones, de cortezas de espantalobos, de tarabuntia, de hieles, de agraz, de mostro, destiladas y azucaradas. Adelgazaba los cueros con zumos de limones, etc. Sacaba agua para oler, de rosas, de azahar, de jazmín, de trébol, de madreselva, de clavelinas, de mosquetas almizcladas, polvorizadas con vino. Hacía lejías para enrubiar, de sarmientos. Esta señora, aparte de que lo hacía absolutamente todo, era efectivamente una perfumera. Esto que estaba haciendo la Celestina era lo que hacía la madre de María Luisa, la marquesa de Mancera, que por cierto se llamaba Leonor de Carreto, en su palacio. Era exactamente lo mismo. Ella lo hacía para consumo individual, la Celestina lo hacía para intentar venderle a algún incauto alguno de estos productos que seguramente eran falsos, insisto. Así que tenemos dos niveles, ¿no? En los dos niveles son las mujeres las que están elaborando estos perfumes, pero hay un tercer nivel, y es el que quería comentar. Bueno, por cierto, otra cosa interesante y que me recuerda mucho otras historias es que la Celestina también curaba niños. O sea, hay una profesión hoy en América, en España no sé si perdura, que son las sobadoras, parteras. Son mujeres que curan el susto, el malestar, cuando los niños lloran porque tienen algún... Pues ellas les hacen sobas, los llaman sobas, bueno, les aplican perfumes o productos en la barriga y les soban. Eso hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, hay una artesana que además es sobadora y partera y hace limpiezas con huevo. Y en la limpieza con huevo, limpieza espiritual supuestamente, lo que utilizan son perfumes. Claro, no está usando ni algalia ni ambergris, sino perfumes comerciales, ¿no? Pero se mantiene hasta el día de hoy el uso y el conocimiento de la sanación relacionada también con los aromas, ¿no? No sé si se llamaría aromaterapia o cómo se llamaría. Bueno, decíamos que hay tres niveles, ¿no? Dos de ellos ya los hemos visto, está la Celestina por un lado, María Luisa de Toledo de la nobleza, mujeres los dos por otro, ¿no? En la élite, la aristocracia, etc. Pero luego hay un mundo preferentemente masculino, no exclusivamente masculino, pero preferentemente masculino, que son los médicos, los farmacéuticos y aquellas otras personas que se dedican a la teoría y práctica pues, de la alquimia, ¿no? De la farmacia. Hay un tratado del siglo XVIII, de 1793, que lo voy a citar, que es de Baumet, bueno, está publicado en Madrid, y que incluye una receta del bálsamo de Vinceguere. Bueno, simplemente para comentar, servía para purificar el aire pestilencial y precaverse de las enfermedades contagiosas. Se huele de cuando en cuando y se quema un poco en la habitación en la que se vive. Bueno, ellos pensaban que como esto era suficiente, pero no, no era así. ¿Qué lleva el bálsamo de Vinceguere? Pues lleva almizcle, ámbar gris, pulverizado, alcanfor y otras sustancias, otros perfumes, ¿no? O sea, son las mismas sustancias, una y otra vez repetidas en proporciones diferentes, las que están favoreciendo que un bálsamo, un perfume sirva para una cosa o para otra, ¿no? Vale, en este recetario, la receta que da... A ver si la tengo por aquí. Bueno, la del bálsamo de Vinceguere lo que dice es que elimina de la receta, es una receta tradicional que él recoge, elimina los polvos de sapo. Polvos de sapo que servían para expeler el mal aire, ¿no? Porque dice que en realidad no tienen ningún sentido. Pero imaginémonos ahora a la Celestina mezclando en un caldero, pues eso, el almizcle, plantas, polvos de sapo. Sería considerado una bruja, seguramente, ¿no? Es lo que uno piensa que están usando las brujas. Bueno, pues en este caso, efectivamente, en función de quién esté haciendo estas mezclas y en qué contexto lo está haciendo, pues se considera pues, que la Celestina es una hechicera, alcahueta, etcétera, etcétera. La señora María Luisa de Toledo es una ilustre aristócrata que tiene unos conocimientos de perfumería estupendos, y este señor, que está haciendo exactamente lo mismo, pues es un famoso farmacéutico, químico, alquímico, etcétera. Cuestión de género. Quién está haciendo qué y cómo lo interpretamos los demás, ¿no? Bueno, seguimos un poquito adelante. Iba a transmitir la receta para hacer pomas, pero seguro que me estoy yendo de tiempo porque me pongo a hablar y al final... ¿vale? Bueno, receta para poma de ámbar, ¿no? Las pomas que estaba comentando Consuelo.
pues hay que mezclar, para que veamos que es exactamente lo mismo que el bálsamo de Vincegere, un peso de almizcle, 2 de ámbar, muy molido, y un día antes hay que echarlo en remojo, un poco de alquitara de agua rosada, y después, bien molido el almizcle y el ámbar, se echa en el almirez, etcétera, etcétera. Es decir, almizcle, ámbar, otra vez, repetido, lo mismo, ¿no? Servían para hacer todo tipo de perfumes. Ahora, ¿perfumes para qué, no? Ya hemos dicho que era para combatir el aire pestilencial, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que se perfumaba? El ambiente, el cuerpo, por ejemplo. La condesa d'Aulnoy, ¿saben? El viaje por España, 1689, no, o 1679, describe cómo las criadas de las nobles españolas asperjaban, creo que lo dice así, o sea, escupían el perfume entre los dientes a las señoras. Y que además esto les picaba los dientes a las criadas, pero que cuanto más picados tuvieran los dientes mejor, porque más se fijaba el perfume en la señora, ¿no? Bueno, era en esta referencia que hacía sobre la partera, sobadora, etcétera, que por cierto se llama Adela Borbor, que vive en Manantial de Chanduí, en la península de Santa Elena, en Ecuador. Yo fui a verla porque ella además hace fundición a la cera perdida, que es una técnica prehispánica también, etc. Bueno, pues ella hace limpiezas con huevo, pues me hice la limpieza con huevo y una de las cosas que hace es escupirme el perfume. Ella sorbe el perfume, un frasquito de colonia, que había mezclado previamente con otras sustancias que no me quiso decir qué eran, y casi lo prefiero, y luego me lo escupió. Y luego me dijo que yo tenía susto, porque me había asustado. No me voy a asustar. En fin, pues esto ya lo estaban haciendo en el siglo XVII las criadas con las señoras para impregnar sus cuerpos de estos perfumes, ¿no? Iban perfumadas en sus cuerpos, aunque no se lavaban, se cambiaban 4 o 5 veces al día de vestidos, pero eso no implicaba que bueno, a lo mejor se pasaban un trapito humedecido, pero el uso de la bañera, aunque María Luisa tenía una bañera, no sé si la usaba, pero la tenía. Las ropas también se perfumaban las camas, las almohadas, las sábanas, se perfumaban las estancias. Si me da tiempo de hablar de los barros y los búcaros de olor, se molían los búcaros, los barros que venían de América perfumados con ámbar gris o con otras sustancias, y que el propio aroma del barro tenía ya un perfume especial, a tierra mojada, para lavar las estancias, para perfumar esas estancias. Es que todo olía. Los muebles olían, porque estaban elaborados con cocobolo, con linaloe, que son maderas de olor. Entonces, abrir un arcón, pues era me imagino, no lo sé, pero me imagino que aquello era como un deleite para los sentidos, porque la madera olía, los vestidos olían bien, o no lo sé. Bueno, supongo que olían bien porque estaban perfumados. Cuando se vestían, se perfumaban, además usaban las joyas de olor, las pomas de olor que llevaban colgadas como broches. Castañas, las castañas son pequeños frasquitos de barro, también los llaman tomates, a veces eran de vidrio, dependiendo si estaban gallonadas o no, los llaman castañas, tomates o pomas, etc. Pero bueno, en este caso las castañas eran pequeños frasquitos que llevaban las damas en verano cuando hacía mucho calor, con pañuelos humedecidos con perfumes. Y pues en momentos de desesperación, porque imagínense pues subir en una galera, por ejemplo, llena de galeotes que estaban encadenados al banco día y noche. Bueno, por la noche no sé si lo soltarían, pero que se hacían todo encima. No se lavaban. Entonces, subir en una galera para hacer un viaje cortito por Sevilla, de Sevilla a Cádiz, pues debía ser un auténtico sufrimiento. Entonces, las damas se protegían con estos pañuelos o con los guantes, ¿no? Llevar los guantes no solamente para proteger las manos del efecto dañino, no sé, de sostener las riendas del caballo o de no sé, llevar un bastón, porque trabajar con las manos tampoco es que trabajaban, creo, pero era porque les servía al mismo tiempo, cuando tenían los guantes de olor, como barrera, otra vez, ¿no? Establecer barreras aromáticas frente a al mundo hostil que les rodeaba, ¿no?
Me voy a saltar esto porque yo traía un poco las descripciones, pero Consuelo también nos ha mencionado sobre todo las de origen animal, así que Ambartris, Algalia y Almizcle, que son las principales en el siglo XVIII, me las salto. Lo único, si acaso, de Algalia María Luisa tenía 2 kilos 700 gramos, que la Algalia se extrae de las glándulas de la civeta del gato de Algalia, que no es un felino, es un vivérrido, bueno, un mamífero parecido a la jineta, y extraer 2,5 kilos de unas glandulitas que tiene en la región perineal, pues es un poco complicado, ¿no? El almizcle tenía, bueno, también, no sé si era alrededor de 1 kilo, pero de anime copal, por ejemplo, ya entramos en sustancias de origen vegetal, ¿no? Son resinas, gomorresinas se llama, de árboles que proceden del Próximo Oriente, de Java, de Indonesia, del siglo XVII, y es otra vez otro tema que tiene que ver con la globalización, con la circulación de bienes, con la circulación de sustancias que a lo mejor ni nos imaginamos, ¿no? Bueno, en el caso del anime copal, además, especifican que es incienso macho, y volvemos a otra cuestión de género. Lo llaman incienso macho porque es el más puro, que es el que destila de manera natural el árbol, ¿no? El árbol destila esta resina, y el incienso hembra es el que se obtiene practicando incisiones al tronco, ¿no? A la corteza. Bueno, pues de anime copal María Luisa tenía 35 kilos, ¿no? Menjuí. El menjuí se llama también incienso de Java, de Java porque procedía de la isla de Java. Es Estiras benzoin, bueno, de la isla de Malaca, también de Sonda, es otra gomorresina con uso medicinal igualmente, para la curación de enfermedades de pecho, como contraveneno. Tenía una fijación también, una obsesión por los venenos, ¿no? por el envenenamiento. Esto lo vemos en otros objetos, pero incluso estos perfumes, estas sustancias de olor, también servían como contravenenos, ¿no? Se aplicaba sobre la piel para conservar la frescura, eran antisépticos naturales, servían para cicatrizar heridas, no solamente olían bien, sino que tenían aplicaciones prácticas, ¿no? Eran expectorantes, etc., ¿no? El liquidámbar o estoraque, que es otra sustancia también de origen vegetal, en este caso estoraque calamita, tenía 110 kilos. Bueno, este venía de América, porque el nombre en América en náhuatl es ocozotl, que es un árbol de una familia concreta que servía también como estomático y confortante de los nervios de corazón, contra la malignidad de los humores. Bueno, no sé para qué servía exactamente, pero parece ser que algún uso práctico medicinal tenía, ¿no? Además de oler bien. Entonces, esto nos explica un poco esas cantidades desorbitadas, el hecho de que fueran el ajuar en realidad de 2 mujeres, el de María Luisa y el de su madre, que fallecen en el viaje de vuelta, y que explicaría un poco esas cantidades tan extraordinarias. Y luego, porque las mujeres, que es algo que estábamos tratando también en este proyecto que hacía referencia, tejen redes entre ellas, ¿no? Y hay una redistribución de bienes entre las propias mujeres. Probablemente, esto ya es una suposición, la madre de María Luisa adquirió cantidades desorbitadas de muchas cosas, tenía cocos chocolateros por cientos, tenía molinillos para moler chocolate por cientos. ¿Y para qué quiere una persona cientos de molinillos de chocolate? Bueno, serán las criadas las que hagan chocolate, pero solo tienen 2 manos. En realidad es para hacer esa redistribución, ¿no? María Luisa tenía casi 1 tonelada de chocolate, casi 1000 kilos de chocolate. Claro, 1000 kilos consumirlos una familia media, pues iban a tardar unos cuantos años. Probablemente, y estas cantidades tienen que ver con esos bienes que se redistribuyen entre mujeres, ¿no? Y que sirven también para, bueno, pues para fomentar los lazos, para establecer nuevos lazos, para reforzar los lazos familiares, en fin. Si me da tiempo, sí, 5 minutos y ya termino, bueno, menos, para hacer la referencia, que además Consuelo me ha dado pie a ello, no voy a poder evitarlo, a los búcaros, a los barros de olor, ¿no? Entre los objetos que trajo María Luisa, entre todas estas cantidades desorbitadas de sustancias de olor, se trajo también cientos de búcaros, de barros, de vasijas de cerámica, que eran vasijas perfumadas, ¿no? Algunas de ellas eran de tamaño enorme, eran tigores que se rellenaban de agua. ¿Qué imaginarse en ese momento? En el siglo XVII no había conducción de agua corriente hasta el interior de las casas, el agua se almacenaba en vasijas, en toneles, o en donde se pudiera, y el agua adquiría mal sabor, se
pudría, se dice, ¿no? Se pudría, se estropeaba. El agua se iba pudriendo con el tiempo y se iba estropeando y adquiriendo sobre todo mal sabor. Lo mismo pasaba también en las embarcaciones, ¿no? En una travesía de 2 meses en alta mar, el mayor problema era la conservación del agua. Entonces, estos barros, además de aromatizar el agua, lo que estaban haciendo probablemente era camuflar. Nada evitaba nada, ¿eh? Estas sustancias de olor no están evitando la peste, pero el barro tampoco está evitando que el agua se pudra probablemente, pero sí que está enmascarando esos olores, ¿no? Esos sabores, en este caso del agua. ¿Para qué servían estos búcaros? Lo dice la Condesa no, servían solamente para el agua, no tenían uso para el vino, estropeaban el vino, dice. Y la Condesa no hace una referencia muy curiosa, dice que el agua, al echarlo en estos vasos, era como si efervesciera, ¿no? Como si hirviese, dice. O sea, era como efervescente, salían como burbujitas. ¿A qué se deben esas burbujitas, ¿no? Pues a la porosidad de estos barros, que en el fondo lo que están haciendo es el mismo efecto que tienen los botijos. El efecto botijo, es decir, el agua empapa las paredes del recipiente y los poros lo que permiten es rezumar ese agua que con el calor ambiental, servían sobre todo para el verano, el botijo en invierno creo que no funciona. El calor ambiental lo que hace es ir evaporando ese agua. La evaporación absorbe energía, que se absorbe en forma de calor, es decir, va enfriando el contenido. Es un enfriador del agua, del contenido. Lo mismo que estos barros, tenían la misma función, probablemente por lo que nos dice la Condesa Donor. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. En realidad, podríamos seguir. Los barros, ya con esto termino haciendo una última referencia al tema de los aromas, ¿no? Cuando se producen los barros allí, son barros aromáticos. Cuando se importan a Europa, porque se importaban por cientos, a las grandes casas nobiliarias, algunas de ellas estaban obsesionadas con estos barros de olor, que era la gran moda en el siglo XVII, y lo podemos ver reflejados además en los bodegones que están expuestos en el Museo del Prado. Cuando vean un barro rojo en un bodegón del siglo XVII, probablemente es americano o portugués. Ahí todavía no sabemos muy bien de dónde vienen, pero son barros de olor, ¿no? Ese aroma en el viaje transoceánico se perdía. Se evaporaba la sustancia o el aire del mar, la sal o lo que fuera, dañaba ese aroma de esos barros. Había un convento en Madrid que estaba especializado, las monjitas estaban especializadas en readobar los barros americanos. Les volvían a dar aroma y para eso lo que hacían era otro bálsamo, otro perfume, cuya base era probablemente el ámbar gris, y volvían a sumergir estos frascos, estos recipientes o estas cerámicas en esas sustancias de olor para degustación de todo el público madrileño que pudiera adquirirlos, porque eran bastante carillos, ¿no? Bueno, este es el mundo maravilloso de olores que nos hemos intentado aproximar a través de María Luisa y de determinados aromas y sobre todo intentar entender un poco para qué, ¿no? Para qué tenía todas esas cantidades de kilos y kilos de aromas, que no sé si es interesante. Bueno, gracias por escuchar. Gracias. Bueno, hemos tenido un recorrido hoy magnífico, ¿no? El seminario es un seminario de cultura literaria, material y visual, ¿no? Y creo que hoy hemos tenido pues una condensación, ¿no? También jugando con las palabras olorosas, ¿no? Una condensación de categoría, ¿no? Hemos tenido esa primera arquitectura, ¿no? Que nos has planteado, una arquitectura teórica y también una arquitectura sensorial para ver cómo, de algún modo, la sugerencia, ¿no? de todas esas esencias olfativas. Y luego ya en ese panorama de historia conectada que estamos buscando, nos has trasladado pues no solo al giro sensorial, sino también al giro afectivo, ¿no? Cómo esas comunidades de mujeres intercambian recetarios, intercambian objetos y esos inventarios de bienes, qué interesantes son, ¿no? Para plantearse pues que lo suntuario tiene también otras lecturas, ¿no? O sea, el olor enmascara también el mal olor, el olor es memoria, no sé, son muchos matices, ¿no? Y nos habéis abierto pues muchísimas perspectivas de análisis, no sé, hoy tenemos mucho público en la sala, no sé si hay alguna pregunta, algo que se haya quedado en un tintero, algo que queráis retomar.
¿Queréis que abramos alguna caja de olores? O pues vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, para... No va a salir la civeta de aquí. no sé. Esta. Toma la... Vale. Esto es el que hubiera hecho la Celestina, que es decir, que es un perfume falso, no es la civeta original, no es perfume de civeta, pero se supone que huele, pues así lo venden, ¿no? Huele como olería, sí, como olería la civeta. No sé si les apetece oler así, como... Sí, claro, sí. Bueno, a lo mejor el tapón, con esto es suficiente. Sí. ¿Me haces el favor tú? Es que por no andar con los cables... ¿No te importa? Gracias. Entonces, este sería civeta. Este sería la civeta, que es el que llaman gato de Algalia, que por cierto es muy interesante porque hay dos especies, una africana y otra asiática. Catalina, la tía de Felipe II, la hermana de Carlos V, reina de Portugal, criaba civetas en África. Ordenaba la cría, ella no, claro, ella mandaba a criar civetas en África, pero le gustaba tanto el olor a civeta que tenía varias parejas en Portugal, ¿no? En sus palacios ella criaba civetas para extraerles el olor, ¿no? la sustancia. Y también le regaló a una pareja a Felipe II. Vale, civeta. Civeta. Eso es lo que es un animal. Sí. Sí. Bueno, esto en realidad huele bien. Sí. Es que uno piensa que va a oler peor cuando es que A ver. de dónde procede. Entonces, Esto- claro, al final te parece hasta peor. Claro, yo creo que esto está camuflado, ¿eh? No es el olor original de civeta. Esto es lo que te venden en internet, en Amazon, cuando te hace publicidad. Gracias. Vamos a por otro. Pero al menos es el efecto, ¿no? Es la sensación de... Sí, no sé si teníamos que haber empezado por uno más suave, porque habiendo empezado por el fuerte, a lo mejor ahora ya no nos huele... A mí me huele todo igual ya, ¿eh? Pero copal. Copal. El copal es una resina, otro árbol, ¿no? En este caso americana, y este sí que es uno de las sustancias de olor que más utilizó María Luisa. ¿Cómo sabemos lo que usó? Pues porque hemos hecho el rastreo de varios inventarios de más o menos cuando a los 10 años de haber llegado falleció su marido, que se había apropiado, es muy interesante, ¿eh? Su marido se había apropiado de la herencia materna. Como no había podido hacer lo tengo que contar porque es que si no me da una pena María Luisa, lo voy a contar. Cuando vuelven el marqués de Mancera, que había sido virrey, su esposa, que fallece en el trayecto, y María Luisa, ya dije que María Luisa se había casado por poderes en México, en la catedral, pero tenía que hacer un recordatorio de boda aquí en España. Entonces fueron corriendo, ellos eran de Jaén, de Úbeda, y fueron a casarse a Úbeda, pero no hizo inventario de bienes de lo que había pertenecido a su madre o a la mujer del marqués. Es decir, no había un inventario de bienes para la herencia, no hubo un reparto. El marido, a pesar de ser hijo de los duques de Pastrana Infantado y de tener todo lo que necesitara su familia, porque él no, era el tercero, no tenía nada, bueno, lo habían creado, en fin, el marido se quedó legalmente con los bienes de su esposa que le correspondían de la herencia materna. Ese es el primer inventario que tenemos, porque el marido muere muy joven, supuestamente de alguna enfermedad de estas, y el primer inventario del marido empezamos a reconocer una cantidad de objetos y de tapices y de cuadros que tienen que ver con los Carreto, es decir, con la madre de ella, ¿no? Con la madre de su mujer, con la suegra, gracias. Sí. Claro, la explicación y además María Luisa dice que reclama esos bienes porque le vienen de derecho, porque son suyos de legítima, ¿no? Bueno, el caso es que ese es el primer inventario que tenemos, hasta luego. Ese es el primer inventario que tenemos, luego tenemos inventarios que hace para, las dotaciones de matrimonio de los hijos, el inventario antes de entrar en el convento, a la muerte de ella, el inventario del padre. Entonces vamos comparando cómo los bienes van fluctuando dentro de la familia unos a otros. Y vemos que de algunas sustancias no utiliza nada, probablemente porque ella desconocía o no había practicado o no le interesaban las recetas, como probablemente a su madre y a otras damas. Sin embargo, de copal es lo que más gasta, ¿no? Ella tenía 100 y pico kilos de copal y cuando fallece, sí, pues le quedaban menos de la mitad.
había gastado como 40 o 50 kilos, que está bien. ¿Queréis oler el copal? No sé si... Sí. Una última cosa. Sí. Está más suave. Vale. Sí. Más agradable, ¿verdad? Este sí es más reconocible, más limpio. Estaba entreteniéndoles un rato para intentar romper la continuidad de los olores. Tendríamos en casa cualquiera. Sí. Este se quema como si fuera incienso. En América, de hecho, en América indígena, en América prehispánica, es el que se utiliza habitualmente dentro de los contextos ceremoniales, pues como incienso en Europa o en España, ¿no? Se quemaba y eso aromatizaba, entraba en contacto también con las divinidades. Bueno, ya para terminar, hay más cosillas, pero no quiero aburrirles con esto. Decía que los muebles huelen, olían, ¿no? Y claro, los muebles, olía todo, bien o mal, pero todo olía. Los muebles eran fabricados en América, María Luisa tenía varios arcones y tenía escritorios y tenía otro tipo de mobiliario fabricado allí con esas maderas aromáticas, ¿no? Las maderas eran pues, linaloe, cocobolo, esto es palo santo. El palo santo se usa sobre todo también para quemar, esto es de Ecuador, no es de México, pero son maderas que esto tiene ya, no sé si tendrá 15 años en mi casa. Y yo creo, ya no sé si huele o no huele, porque Sí, huele. Pues eso se usa también para fabricar objetos, pero también para quemar, ¿no? Como incienso otra vez, como maderas aromáticas, ¿no? Sí, huele, ¿no? Huele bien, además. Pues imagínense con distintos aromas, algunas olían a cítricos, otras, no sé, a maderas fuertes, ¿no? Al abrir esos muebles, esos armarios no, porque el armario es del siglo XVIII, ¿no? Más bien del XVIII, porque eran arcones donde guardaban la ropa, eran escritorios, ese tipo de mobiliarios. Al abrir los cajones servían para dos cosas: la conservación, porque estas resinas fuertes lo que hacían era alejar los insectos y entonces se protegía mejor el papel o los tejidos, y luego para aromatizarlo todo. Ya me callo, Almizcle, no. ¿Sí? No sé si tengo almizcle, no, palo santo, no. Vamos a hacer el año que viene, No vamos tengo. a hacer otra sesión, vamos a esperar a que no llueva, que realmente pueda ser al aire libre. Y yo también me comprometo a llevar un perfume que compré durante el confinamiento en Amazon. Porque era el momento en el que también a mí me atraía mucho la idea de que uno de los primeros síntomas de COVID era que perdías el olfato, y a mí me fascinaba la idea de estar escribiendo y pensando sobre olores. Entonces, claro, Amazon, que todo lo sabe, le compré un perfume árabe, pestilente ahora, pero en ese momento fascinante, que en teoría traía algo de almizcle. Entonces, vamos a hacer una segunda sesión de seminario sensorial y vamos a seguir también con este ritmo, con una cata. Sí. Y bueno, yo os agradezco muchísimo al público que estáis hoy aquí, a vosotros, porque es muy emocionante, ¿no? Todo el despliegue técnico, ¿no? que estamos teniendo con este seminario. Terminamos la temporada con esta itinerancia en el Jardín Botánico, que es como un broche de oro. En septiembre volvemos otra vez con el seminario, pero os agradezco muchísimo todo y bueno, vamos a seguir online de alguna manera también. Y muchísimas gracias. A vosotros, gracias.